Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora aquí por Color Visión. Una semana dura que hemos terminado con cumbres, con cambios en el gobierno, con tensiones internacionales y las mismas tensiones nacionales, los apagones y todo esto que pasa en la vida cotidiana, incluso con las amenazas de huracanes, de tormentas, la cotidianidad en República Dominicana, que no le quepa dudas. Que no le quepa dudas. Esta semana les presento mi conversatorio con Carlos Cuello sobre la situación de la economía. El turismo ha sido un puntal importante, pero ¿hacia dónde va la economía? ¿Estamos preparándonos para una reforma fiscal? Ya veremos cómo lo plantea don Carlos Cuello. Y Julián Roa nos habla de la situación internacional, la cumbre para tratar de lograr terminar la guerra, las cumbres, mejor dicho, para tratar de terminar las guerras, la guerra de Rusia frente a Ucrania, la situación de Gaza, las tensiones en Venezuela y la inestabilidad de Haití. Temas que trato con Julián Roa como cada noche, cada semana, aquí en Oye País. Mi columna de esta semana, hablo de los cambios del presidente y hago unas dislocaciones en ellos. Lo comparto con ustedes después de la pausa. Disponer el nombramiento y/o el despido o desvinculación, como se le dice ahora, de un funcionario de la administración pública es una decisión y acción pura, simple y directa del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República, apoyado en el poder que le otorga el artículo 128 de la Constitución. En el sentir de la gente, generalmente, los cambios de funcionarios en el tren gubernativo son vistos como positivos y hasta los reclaman. Y es que cuando se hacen remociones de funcionarios, se da la sensación de que la misma conlleva a la corrección de malas prácticas y/o en favor de la implementación de nuevas políticas y/o de frescura para el afianzamiento y seguimiento de buena gestión. Es común que la gente etiquete de buenos o malos a los funcionarios públicos, y es en ese sentir hacen sus evaluaciones, sus expectativas. Aunque hay situaciones que tipifican, sin embargo, determinadas destituciones, unas cuando se producen en medio de algún escándalo, denuncias públicas, críticas asentadas, otra cuando se realiza por cumplir algún compromiso y/o por la necesidad de llevar a una determinada persona a una posición, para consolidar una gestión o para enmendar la sustituida y/o hasta para complacer el morbo. Con ese escenario de marco, el presidente Luis Abinader ha realizado en las últimas semanas varios nombramientos, rotaciones, destituciones de miembros de su equipo de colaboradores en las diferentes dependencias públicas. Y ha dicho que aún hay otros pendientes de ejecutar. En estos cambios realizados se han tipificado posibles motivaciones como las antes anotadas, como que para que cada cual tenga de dónde escoger o tela de dónde cortar, como dice el refranero popular. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Conversamos sobre la economía. Carlos Cuello, como cada semana, nos da las pinceladas de lo que está pasando y de lo que se proyecta en materia de economía, de desarrollo en República Dominicana y el resto del mundo. En esta semana, nuevas informaciones sobre el turismo en República Dominicana. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. ¿Cómo está usted? Bien, para no entrar en detalles. Bueno, pero hablar de turismo es hablar de movimiento, y de actividad, de claro, acción. Claro. Y en el caso de República Dominicana, el turismo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, es uno de los principales sectores generadores de divisas. Contribuye con la generación del producto alrededor de un 8%, ¿no? Y tiene un efecto de encadenamiento productivo con cerca del 20% de lo que es la generación del Producto Interno Bruto. Amén de que integra a la actividad al sector laboral cerca de 200.000 empleos formales, en su mayoría, ¿no? Pero sobre todo, como decía, tiene ese encadenamiento con diferentes sectores de la economía. De la producción, de la economía, del comercio, de todo. Exacto. El Ministerio de Turismo, el ministro de Turismo decía que en el mes de julio llegaron 863.785 turistas, o sea, pasajeros no residentes, ¿no? Con unos 6.410 vuelos a un 80%. Eso significó para los pasajeros no residentes, turistas también en definitiva, un 3.4% de incremento. Ha estado muy lento el incremento y eso se corresponde con lo que es la coyuntura económica. Sí, tú lo referías hace un par de semanas precisamente. Claro, sobre todo en el caso nuestro, que el 52% y el 7% proceden de Estados Unidos, 52% y el 7% de Canadá. Sí. De Centroamérica está llegando, de Latinoamérica está llegando turismo también, 17% llegó de Latinoamérica. En este caso Argentina encabeza la lista, el 7%. Argentina y Colombia. Argentina y Colombia, pero Argentina tiene el mayor porcentaje, el 7%. De ese 17%, Argentina y Colombia ambos tienen cerca del 12%, ¿no? Correcto. Pero es un mercado que se ha estado explotando en los últimos tiempos, ¿no? Claro, Argentina, en la medida en que va recuperándose su economía, pues la gente también estará viajando más, porque ellos tuvieron serios problemas con el corralito, las limitaciones. De que, sí, una economía que se está reorganizando, por así decirlo. Exactamente, ¿no? Bueno, también en julio se recibieron 189.000 cruceristas, ¿no? Aunque es un 8% menos que el año pasado. Y no se vislumbra que ahora, en esta temporada, los visitantes de crucero se incremente significativamente porque estamos en la temporada ciclónica y esta zona, tú sabes que es muy afectada, ¿no? La gente principalmente tiene reservas en hacer viajes de crucero en esta época por esto mismo, el mal tiempo. Claro. Cualquier día se te mete un huracán y son viajes, son recorridos casi siempre de una semana en toda esta zona y cuando viene a ver, ya el viernes tienes una tormenta que anda por ahí. Sí, esta es la zona predilecta para los huracanes, ¿no? Entonces, si sumamos los cruceristas y los turistas o pasajeros no residentes, estamos hablando de 1.052.836 visitantes. Esto, obviamente, según dice el Ministerio de Turismo, es el mejor mes de julio de la historia. Pero también el mejor de este año. De todos los meses de este año, el de julio es el mejor. Está por encima del promedio, obviamente, porque si tenemos acumulado unos 5.377.000, ese fue el número de pasajeros no residentes. Enero, julio, vía aérea, 5.377.000. Un incremento de 1.7, o sea... ¿El incremento al fin? Está muy lento, ¿no? Con respecto al año pasado para el mismo periodo, ¿no? En tanto que 1.819.966 cruceristas desembarcaron en los principales puertos turísticos. Claro, Puerto Plata son los dos principales, ¿no? Esto suma, en total, como vimos en la prensa, 7.197.844 visitantes, ¿no?
para un crecimiento de 3.18% con relación a enero-julio del año pasado. Las proyecciones que se tienen es que este año el país estaría recibiendo unos 12 millones de visitantes, un promedio de 1 millón mensual, ¿no? Obviamente, desde el año 2019 acá, el país ha logrado incrementar en un 48% el flujo de visitantes, ¿no? En el año 2024, República Dominicana fue el cuarto receptor, ¿no?, de turistas en el continente. O sea, primero está Estados Unidos, México, México, Canadá y luego República Dominicana. Por encima de grandes países de la región. Norteamérica, los tres: México, Estados Unidos y Canadá. Exacto, los tres países de Norteamérica primero, pero en Latinoamérica y el Caribe, somos República líderes. Dominicana es el primero. Sí, somos los líderes. Óyeme, es increíble con respecto a países como Brasil, Argentina, la misma Colombia, que tiene tanto que está en auge, ¿no?, el turismo, claro. Entonces seguimos en buen camino. Mira, uno de los problemas que tenemos nosotros con el turismo es que el gasto promedio De los turistas. es bajo. Sí. Es bajo, porque aquí influye la cantidad y la cantidad, calidad y precio, ¿no? Ahora mismo nosotros tenemos un gasto promedio de $172 Por turista. por turista. Eso es lo que se tiene como estimación, ¿no? Ha mejorado en los últimos tiempos, ¿no? Muy poco, pero ha mejorado. Hace 6 años era $35 menos, ¿no? La idea es llevarlo a $200 por persona. Esas son las expectativas que se tienen. Obviamente, si tú recibes 8 millones de turistas y logras que te gasten $200 diarios, promedio, eso te va a incrementar significativamente la divisa que puede aportar el turismo, ¿no? Fíjate un ejemplo. España, que es uno de los principales generadores de turismo en la Unión Europea, ¿no?, España tiene unos 209 euros, que son $244 por turista diario. México anda por los $120 porque México recibe muchos turistas de la fronterizo, ¿no? Sí. Y no vienen tanto de fuera, sino, digo, por la vía aérea ni por... Y además, el sistema de todo incluido tiene una incidencia en esto. Sí, claro. Por ejemplo, ese promedio que tenemos acá, de $172, ese no es el de Romana. No, claro. Ni el de Punta Cana. Claro. ¿Por qué? Porque en esos dos proyectos turísticos tú recibes un visitante, ¿no?, o un pasajero que viene, juega golf, ¿no?, utiliza ciertos otros atractivos. Yates. Alquila yates. Sí. Algunos vienen incluso en su vuelo privado. Sí. Y ya eso, obviamente, que agrega mucho valor. Y tiene que entrar dentro de la estadística. Claro, en el caso de Romana, por ejemplo, que llegan en yate a la marina, ¿no? Es un turismo alto ya, ¿no? Sí. Aquí también hay otra limitante y es la vía de comunicación. El turista que llega, la mayoría se queda encerrado, ¿no? Sí, bueno, los que vienen a los hoteles, sí, los que vienen a la capital un poco más salen. Pero todavía aún así todavía es limitado, porque es que el tránsito aquí no garantiza. Desde que tú cojas las estadísticas mundiales de que son uno de los países de alto riesgo en lo que es el tránsito, ya eso es una limitante. El turista aquí no es dado a rentar un carro y salir a recorrer el país. No lo hace. Generalmente, cuando lo hace... No se lo recomienda. No, cuando lo hace por un tour organizado, en grupos incluso, por los mismos hoteles o por los mismos resorts. Y aún en los tours de autobús hemos tenido accidentes trágicos. Pero claro, pero la mayoría que sale lo hace en esa forma. Entonces, ahí tú tienes. Sí. Cuando un turista te renta un carro, Claro. ahí supera la tarifa esta de los 200. Solamente con eso, pero además de eso, se para en un restaurante, se para a tomar una cerveza, se para en un sitio a comprar artesanía, un souvenir y eso sí. Sí, y va a ciertos tipos de
museos, otros atractivos, ¿no? Sí. Entonces, todo eso va a ser necesario para poder incrementar el consumo diario por turista. Y obviamente, como tú decías, todo incluido limita mucho. Así es. Hay un tema que siempre hemos estado dándole vuelta, Carlos, y no quiero dejar de comentártelo, es el tema de que si tenemos más altas tasas impositivas, vamos a tener mayor recaudación. Eso va de la mano una de otra. Mira, parecería que si tú vendes Tendría 10, como una lógica, pero realmente es así. si tú vendes 10 a 10 y le sube el precio a 20, bueno, en lugar de 100 va a vender 200. Sí, teóricamente sí. ¿No? Matemáticamente sí. Matemáticamente. Ahora, eso no necesariamente es así. Porque si tú vendías 10 a 100, 10 a 10, posiblemente si tú lo subías a 20, no te van a seguir los mismos 10 compradores. No. Entonces, en el caso del impuesto, cuando tú subes las tarifas, sobre todo cuando suben de golpe, eso lamentablemente, ¿no?, te incentiva la evasión. Sí, porque sube el consumo, sube al que tú le das el servicio o al cliente que tú le vendes. O tú se lo estás subiendo a los mismos contribuyentes. Claro, es lo que te digo. A los que están ya identificados. Lo cual desincentiva la inversión, desestimula el esfuerzo productivo hasta cierto punto, ¿no? O en el caso nuestro, que cerca del 70% de los impuestos los pagan los consumidores. Sí, claro. Entonces tú le estás, Lo transfieren directo, es más, hasta un poquito más le le estás ponen. reduciendo su capacidad de consumo. Claro, claro, Por ejemplo, el ITEVI. El ITEVI lo paga el consumidor. totalmente. Por ejemplo, un comerciante adquiere un producto, digamos, en 100 pesos de un suplidor. Le adelanta el ITEVI. El 18 va a pagar 100 a 18, ¿no? Lo vende, digamos que en 150. Al venderlo en 150 va a cobrar 27 pesos de ITEVI, ¿eh? Pero lo va a pagar el consumidor. Sí. Él va a rebajar los 18 que le adelantó al suplidor. Al suplidor. Pero el consumidor es el que está pagando los 27 Al final de pesos, cuentas. ¿no? Sí. Entonces, nosotros tenemos un 18% de ITEVI de porcentaje. En Centroamérica, tenemos la escala más alta, La escala más alta de ITEVI la tenemos nosotros. ¿Cuánto es en Centroamérica en promedio? El promedio anda por el 13.3. Pero, por ejemplo, fíjate el caso de El Salvador, tiene un 13, pero tiene un coeficiente de 77% de recaudación. Nosotros tenemos un 18 y el coeficiente nuestro es un 39%. 39%. Altísima evasión. Muy alta. Es verdad, hay exenciones. En el caso nuestro Pero también. muy alto. Sí, y debería ser 16. Recuérdate que la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y se habló incluso de subir a 18 para bajar a 16 después. Es que eso es lo que se debió haber hecho en el año 2015, 2016 con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se subió provisionalmente, ¿no? Lo que subo aquí provisionalmente o por un tiempo X incluso marcado, no vuelve Ya a bajar. vamos para 16 años, Sí. con el 18% y una altísima evasión. Claro, aquí en la evasión también influye la informalidad. La informalidad es muy alta y cuando hay actividades que son informales es muy difícil que tú puedas cobrarle un impuesto que depende de las recaudaciones de los agentes de recaudación. Sí. Porque agentes de retención, correcto. Porque la gente dice, bueno, que determinadas empresas son las que más impuestos pagan. Sí, pero vamos a estar claros, son agentes de retención. En impuestos como en impuestos indirectos lo que hacen es agentes de retención. Claro. Que no son impuestos que generan ellos, sino que simplemente los guardan para pagarlo. Cuando hay informalidad es peor, porque entonces lo cobran, hacen de agentes de retención y no lo pagan, que es lo que es la evasión. Ahí está el truco. En el caso específico de los impuestos corporativos, nosotros tenemos un 27%, era un 25%, recuérdate. Se ha mantenido en el 27%. Está entre los más altos en América Latina también, 27% de las utilidades de las empresas tienen que pagar. Y además el anticipo, que supone que tú te vas a ganar el año siguiente lo mismo que te ganaste este año. Y tienes que adelantar. Y tienes que pagarlo por adelantado. Claro. Eso obviamente que limita la capacidad de inversión de las empresas, ¿no? Entonces, eso yo creo que son puntos que se deben tomar en
consideración cuando ahora está planteándose una nueva reforma. Ya tú sabes eso más o menos está en el proyecto de reforma que se está discutiendo. Debería considerarse, ¿no? Estudiar la tasa, porque la estructura tributaria nuestra, cuando digo estructura tributaria me refiero al conjunto de los impuestos, ¿no? de las tasas, de la escala impositiva, debería permitirnos una recaudación. La media en América Latina es un 21, 22. Nosotros deberíamos estar ahí. Y con un 21, 22% de coeficiente de presión tributaria, nosotros no deberíamos acumular déficit. No deberíamos. No, porque la presión tributaria nuestra anda por el 16 promedio, ¿no? Si tú le agregas un 4, que era la idea de la Estrategia Nacional de Desarrollo, deberíamos estar en un 20 ahora, ¿no? Entonces ya tú no necesitarías endeudarte por lo menos para cubrir déficit. Porque el problema no es el endeudamiento. Si el endeudamiento se produce para inversión, y sobre todo inversión de alto retorno, no, eso es compatible con lo que es el desarrollo de un país. El problema es ¿para pagar deudas? No, gasto corriente. Sí. Y todo lo contrario, relegando el gasto de inversión. Sí. Que es donde tú tienes más rentabilidad, más valor agregado para la economía. Septiembre viene ahí, es el mes que se prepara el presupuesto, porque debe presentarse en octubre. Claro. ¿Tú crees que antes de que, o tú percibes como economista y dentro de tus áreas de influencia, tú percibes que antes de eso se estará hablando ya de una reforma para ser ejecutada el año que viene? Debería, pero no veo que, no observo como que se esté encaminando esfuerzo en ese sentido. Mi ministro ha hecho contacto con algunos grupos o sectores. De todos modos, el proyecto de reforma está ahí elaborado. Bueno o malo, pero, sí, pero lo que hay que hacer es adaptación. Seguro que hay que hacerle... No, eso es otra cosa. El error aquella vez fue retirarlo, que no contemplaba la eliminación total del déficit, sino eliminar, reducirlo. Y a una parte, sí, la mitad. A la mitad, exacto. Pero con un déficit de un 1.5, siempre y cuando ese déficit, los recursos que ocasiona ese déficit se canalicen hacia el gasto de capitales, no al gasto corriente. O peor aún, y vi una crítica de Andy en esta semana, tenemos altos niveles de reserva. Sí, pero nos está costando, el costo de oportunidad está representado por los intereses que pagamos por la deuda. Claro, que no se está reproduciendo. Exacto. Entonces yo creo que la reforma debe ser integral, debe tocar todo. Lo primero, la primera que debe tocar, y yo creo que sería la estrategia más válida, es el gasto. Ese es el cuello de botella de los gobiernos. Sí, porque es que se ha hablado mucho. Esos cuellos de botella no son familia mía, ten cuidado. Sí. Entonces se ha hablado mucho de recorte, congelación de nómina. Pero sabemos que eso se queda en papel. Sí. Entonces, si buenas intenciones. Exacto. Si tú das señales de que va a recortar las exoneraciones, las famosas exoneraciones, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Sí. Entonces la gente te va a aceptar la reforma, va a ser más consecuente contigo. Sí, porque entiende que somos todos, no solamente un sector. Claro, pero eso no es lo que hemos estado viendo, ¿no? Ni lo que vimos en la reforma pasada. Entonces el camino más fácil es buscar financiamiento colocando emisiones de bonos a tasa por encima del 6%, ¿no? Para... A veces ni se sabe, bueno, pues se sabe que para gastarlo en gasto corriente, ¿no? No para inversión, porque precisamente la inversión ha sido el gran sacrificado, ¿no? Sí, pero con todo y eso. Bueno, con todo y eso. Bueno, gracias, don Carlos, gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio sobre la economía en República Dominicana. ¿Hacia dónde vamos? ¿Dónde estamos? La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Analizamos la situación internacional. La semana pasada estuvo plagada y el inicio de esta misma semana plagado de tensiones, comentarios, encuentros importantes. En la Casa Blanca, la situación de lo que pasó hace unos meses con Zelensky era totalmente diferente. Hoy estaban de paños y manteles, de risitas, de buena vibra, de buen futuro, por así decirlo. ¿Qué pasa con esta situación? ¿A dónde va? La reunión muy bonita, no sé si bebieron café o té, o si comieron bocadillos, pero sí es lógico que bebieron agua, porque cada uno tenía un vaso de agua y algunos estaban por la mitad. ¿Qué más pasó en esa cumbre y hacia dónde va el futuro de la guerra de Rusia frente a Ucrania? Ya veremos. Don Julián Roa, nuestro analista internacional, sí tiene algunos detalles. Buenas noches, Julián. Buenas noches, Rudy. Buenas noches a los amigos televidentes. Cuéntame de tu percepción de la reunión primero, de los encuentros. Fueron varios encuentros. Así es. Todos en un mismo tema, girando en un mismo tema. Y hacia dónde marcha esto y hacia dónde marcha la guerra. Mire, lo primero es que la cumbre no se iba a celebrar en Anchorage, donde se celebró al final. La cumbre estaba concertada para realizarse en Riad, en Arabia Saudita. En Arabia Saudita inicialmente, claro. En último momento hubo un cambio y se decidió en territorio norteamericano. Era un mensaje bien claro. No era ocioso. Correcto. De celebrarse en Arabia Saudita, como se había hecho una anterior, daba la sensación de Estados Unidos como un país mediador. Ahora no. Ahora Estados Unidos en Anchorage, en territorio norteamericano, tenía un papel más importante. Protagónico. Más protagónico en la cumbre, por supuesto. Y hay que decir, la parte protocolar, hubo una especie de escenario de manifestaciones militares y todo eso, con la presentación de esos famosos B-2, de ambos lados, porque los rusos también llevaron sus aviones para proteger el avión de Putin. Pero fue una reunión que como que sí, pero que no. Realmente a lo que se consiguió fueron dos elementos que ya se habían establecido anteriormente. Uno era la idea de Rusia de no discutir los territorios secesionados ya. Para Rusia los territorios ocupados a partir de... Ya son un hecho. Es un hecho, número uno. Y número dos era la prohibición definitiva de la entrada de Ucrania a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Por eso la posición era sí para Rusia, pero no para Estados Unidos. Claro que ganó Estados Unidos, ganó fundamentalmente reunir en la siguiente vez no solamente al presidente de Ucrania, sino también a los líderes de la Unión Europea, que fue la reunión en Washington. Sí. Es como si la reunión con Zelensky, que fue la primera reunión, hubiera recibido todo el apoyo de Europa completa, que no iba en favor de Estados Unidos, sino de apoyar a Ucrania. Y si usted se fija a ver las fotografías de la reunión de la Casa Blanca, la verdad que son la semiótica, como dicen los que ven las imágenes, sumamente degradante. Se hace en el despacho del presidente Trump, él sentado en su despacho. En su sillón. En su sillón de despacho y los demás como subalternos o como visitantes. O como invitados, sí, visitantes. Así es. Las caras que se muestran de cada uno de los representantes de la Unión Europea no es la mejor, por supuesto. Y otra nota curiosa es que en este caso Zelensky se viste de traje, se pone una chaqueta. Anteriormente fue vestido de militar y fue muy criticado. Esta vez cambia bueno, de hecho el corresponsal que lo cuestionó aquella vez por la vestimenta, esta vez le dijo, vine por usted. Vine vestido así por usted, inclusive. Pues le dijo una cosa más. Le dijo, usted anda con el mismo traje. Exactamente. Fue una forma más distendida. De distensión, sí. Innegablemente, Europa está claro, sobre todo Alemania, que no es posible una solución a la crisis
en Ucrania sin el apoyo de los Estados Unidos. No, claro. Europa no tiene la capacidad de defensa contra Rusia en el caso de Ucrania. Por eso quedó claro, y lo repitió Donald Trump en el tweet que puso después, posteriormente, dando sus ideas sobre la reunión, de que una de las cosas que se consignó fue la defensa de Ucrania Bueno, por eso parte... sí. es lo único que ha conseguido Ucrania que podría animar a Ucrania a un acuerdo, y es la aplicación del artículo 5 de la Organización del Atlántico Norte, de la OTAN. que ante el ataque a cualquier miembro, los demás están obligados a defenderlo. Pero eso es un eufemismo. Sí. Rusia ha dicho que no puede llegarse a ningún acuerdo de defensa de Ucrania sin contar con los soldados rusos que están en la frontera. Si habría que incluir a Rusia, claro que sí, en la ecuación de cómo sería la defensa y la aplicación de ese artículo 5 a Ucrania. En pocas palabras, yo le confieso que el ánimo es otro, pero los resultados son casi los mismos. Al final de cuentas. No creo al final que Zelensky sería una derrota personal de Zelensky más que política, la idea de ceder los territorios que, repito, son territorios que nunca han sido ucranianos, son territorios que fueron cedidos a Ucrania bajo acuerdos políticos. De hecho, Khrushchev, siendo secretario general, fue quien cedió la Crimea a Ucrania, como un tema fundamentalmente de geopolítica y la colocación de una base militar hacia el Mar Negro y por supuesto hacia el Mediterráneo. Y el caso de la base de Sebastopol. Son territorios que sus ciudadanos son rusos, pero que políticamente son ucranianos, y cederlo por parte de Zelensky va a resultar... Yo creo que necesariamente Estados Unidos y también Rusia tendrán que ceder algo más de lo que está planteado sobre la mesa. Pero ¿se realizará esa cumbre Putin-Zelensky? Sí, yo creo que sí, por supuesto que sí. Creo que el siguiente paso, si no estas dos no tuvieran razón. ¿Quién gana en eso? ¿Estados Unidos? Innegablemente. Y Estados Ucrania, Unidos, que le termina la guerra. Totalmente. Lo que no estoy seguro cuáles serán los resultados, que decirlo. De hecho, el canciller Lavrov ruso ha dicho que Zelensky no tiene legitimidad para firmar ningún tipo de acuerdo. Por lo tanto, habría como que buscar una especie de legitimidad de Zelensky para llegar a esos acuerdos. No, pues la legitimidad se la debe dar la guerra. la guerra y el propio parlamento ucraniano, que es quien decide en su interno quién lo gobierna. Hay una extensión de su mandato y se le dan las potestades para actuar a nombre de Ucrania. Habría que ver cómo termina claro que el ceder Zelensky en estos momentos, en esta cumbre que eliminaría no sería un cese al fuego, sino un acuerdo de paz. Un fin de la guerra. Sí. Se lleva a Zelensky a lo interno de Ucrania. No, claro que sí, pero en este momento no era posible que Zelensky saliera del poder, porque no iban a dejar a Céfalo, por supuesto. el país, Claro que un país en guerra. Eso es ilógico. Lo cual va a ser el desenlace final, aunque las cumbres han sido exitosas, sobre todo para Estados Unidos, y han generado cierta distensión, no cese al fuego. Sigue habiendo ataques de un lado y del otro, pero todavía no vemos resultados tan claros. Pero estamos más avanzados de lo que estábamos la semana pasada. Por supuesto que sí. Entiendo yo. Sí, claro. En otro orden, Julián, Venezuela es un clavito en el zapato para los Estados Unidos y para una política dura como la de Donald Trump. Y esto de aumentar 50 millones de dólares por la cabeza de Maduro era una cosa terrible, y de incautarle propiedades, incluso aquí una en República Dominicana. Así es. Una casa que dice el Diario Libre, en un reportaje que hace, que está abandonada. Así es. En muy mal estado. Sí, y 2 aviones, uno que ya está en Estados Unidos y otro que está ahí, pero a resguardo de la autoridad norteamericana. Entonces, esto como que aumenta las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos. O las tensiones para Venezuela, porque no las vamos a aumentar para Estados Unidos. Pero ahora mandan unos buques. Bueno, y entonces dice Maduro que tiene 4 millones de milicianos para defender. ¿Qué usted cree que va a pasar en eso ahí? De Estados Unidos no se puede descartar nada. Y le hago un recuento histórico. Usted recuerda cuando Estados Unidos acusó al general Noriega de Panamá
de formar parte de los carteles de la droga. Claro. Comenzó, Y provocó una intervención. ahí voy, comenzó militar. todo un expediente sobre Noriega y al final terminó en una invasión militar, en una intervención militar. Para de Estados sacarlo Unidos, a él exclusivamente. Para sacar a Noriega. Pero, hay que decirlo, ese Panamá, en ese periodo convulso con Noriega, era un Panamá sumamente dividido, con una oposición sumamente fuerte, hay que decirlo. Aunque muchos de ellos perseguidos, pero fuertes. De hecho, juramentaron un presidente en una base militar, ¿usted recuerda? Sí, incluso con el poder de la base militar norteamericana. Allí. De hecho, le traigo a colación ese famoso avión, el Estel, el F-17 norteamericano. Hubo un experimento muy interesante y es con la invasión a Panamá, Estados Unidos bombardeó con el Estel, pero ninguna de las bases militares norteamericanas supieron quién bombardeó. Sí. Entonces Estados Unidos le probó al Congreso que el avión sí era efectivo, sí era realmente furtivo, que ni los propios radares norteamericanos pudieron darse cuenta de que la había atacado en Panamá. Famoso avión fantasma. El Estel, que Sí. es como se llama. En este caso con Venezuela es un poco más alejado de esa realidad. Panamá no es Venezuela o Venezuela no es Panamá. Venezuela debe ser el cuarto o el quinto país con mayor potencial militar en América del Sur. En América completa, solamente por detrás de Brasil y de Colombia. Después Panamá, Venezuela es una potencia militar. No sería tan fácil para Estados Unidos, no lo descarto, se arma un expediente, como se hizo con el caso Noriega, y se termina generando una especie de extradición. Con el coqueteo que tiene Petro con Venezuela Sí. y sus malquerencias, que también la ha llevado en sus ocasiones Sí, con sí, Donald claro. Trump, Así es. ¿podría involucrarse Colombia en una situación con Venezuela y Estados Unidos? Colombia tiene una situación muy complicada, hay que decirlo. La muerte del senador Uribe, Uribe Turbay, Sí. Unas elecciones a 8 meses. a 4 meses, una no reelección de Gustavo Petro, un fortalecimiento de la posición de Álvaro Uribe. Usted dirá, ¿cómo? El simple hecho de haber sido enviado como una prisión domiciliaria no ha reducido sus niveles de popularidad. Claro. Ha hecho todo lo contrario. Claro, claro. Que por cierto, esta semana un juez un juez del Tribunal Superior colombiano acaba de ponerlo en libertad de nuevo, Claro. hasta tanto se conozca el proceso de apelación. Posiblemente en Colombia el péndulo gire hacia la derecha. No sé, Uribe ha planteado la idea de una coalición de partidos que lleve a su centro patriótico, como le llama, al poder de nuevo. No creo que Colombia esté en posición de entrar en una contradicción directa con Estados Unidos. Muchos problemas tiene. Así es. Con Venezuela yo creo que al final lo que se va a buscar o se busca es un tipo de negociación. Presionar hasta qué punto. No digo que no sea, ni que no sea cierto, que pudiera haber sido cierto, la idea de que el presidente Maduro tenga cierta relación con el famoso cartel de los soles. De hecho, hay confesiones en los Estados Unidos de personas detenidas que involucran a Nicolás Maduro, como también puede ser un instrumento político. No es la primera vez tampoco. Pero, sin embargo, Estados Unidos autorizó a Citgo y a Exxon a poder seguir laborando en Venezuela. Pero poner una recompensa de 50 millones de dólares no es quizás una tentación para los entornos. Sobre todo para el ala militar. Claro, los entornos. Claro. Sí. El nuevo jefe del ejército bolivariano no es Padrino López, quien ha acompañado toda la revolución hasta aquí. Y hasta ahora lo estaba acompañando a él y a Diosdado Cabello andando, paseándose por Tiene un por la cáncer, ciudad. tiene un cáncer de próstata, Sí. de colon o de próstata, Sí. que ya realmente necesita tratamiento. De hecho, ha sido sustituido de manera formal. No sé el grado de fidelidad que pudiera tener. Si Estados Unidos está viendo algún tipo de brecha o de fragmentación en el propio ejército venezolano. 50 millones de dólares son 50 millones de dólares. Como quiera que sea. Eso podría promocionar cualquier golpe de Estado. El problema está quién sustituye a Maduro. Porque Maduro no es una persona nada más. Es
Es un sistema que se ha enraizado. Es una estructura, sí. Claro. Apoyada por los militares. Por supuesto, claro. Ahí está Daisy Rodríguez, están los hermanos Rodríguez, está Diosdado Cabello, están los árabes, el Tarek Aziz. Hay una estructura del PSV que gobierna Venezuela. Y lo gobierna con todas las artes, no solamente entregando comidas, con las buenas y las malas. Claro. Inclusive con actos de corrupción internamente. Sí, Con gran capital, muchos de ellos. Bueno, de hecho, el que fue condenado en Europa fue por el delito de sacar dinero de Venezuela, fundamentalmente. Julián, la situación de Hamas e Israel está más complicada cada vez. Hay una decisión de Israel de continuar a la destrucción de Hamas, como es lógico, pero esto parece, se pensaba que podía llegarse a alguna reducción de esas hostilidades y todo esto, pero no parece ser así. Netanyahu está decidido a mantener su posición de poder sobre la base de mantener la guerra incluso. Bueno, mire, un dato curioso, esta semana se firmaron los acuerdos de Oslo del año 93, que ustedes recordarán a partir de los acuerdos de Camp David. Los acuerdos de Oslo trazaron una hoja de ruta para la conformación de los dos estados. Pero esos acuerdos de Oslo, que fueron sumamente importantes, fueron bloqueados por el propio Estado de Israel. Usted no lo crea. A la muerte del raíz de Yasser Arafat, quien asume el control sobre el ámbito palestino, es Mahmoud Abbas, del grupo Al-Fatah. Lo que era Hamas era un grupo beligerante mínimo, sin mayor, pequeño. Sin embargo, sin mayor preponderancia. Se creció. El Estado judío ayudó a crecerlo también. Y hizo de Ismael Haniyeh todo un líder palestino. ¿Cuál fue la consecuencia? Una negociación. Se llevó a Mahmoud Abbas como presidente del posible Estado palestino y se llevó a Ismael Haniyeh como líder, como primer ministro. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Ismael Haniyeh terminó secuestrando Gaza, asentándose en Gaza y separando a Gaza de la Cisjordania. Y por supuesto, si Hamas no pudo avanzar en la agenda internacional, si Al-Fatah, que era representante de la autoridad palestina, no pudo avanzar en la agenda internacional, aunque resultara tan duro como que Hamas fuera un grupo extremadamente capaz de hacer actos terroristas, no era una manera de dilatar el proceso. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que la verdad es que el grupo Hamas ha sido el brazo armado de la lucha palestina, por encima de Al-Fatah, que es quien gobierna en Cisjordania. Sin embargo, los judíos no han dejado de crear los asentamientos, los barrios judíos dentro del territorio otorgado por el propio Israel a la Autoridad Nacional Palestina. Ni hablar, o sea, Cisjordania, lo común es que un barrio que era eminentemente árabe, usted permitiera un barrio judío. Pero el alcalde termina siendo judío. ¿Cuál es la consecuencia? Que usted no puede remodelar su casa. Pero si su hijo se casa, no encuentra dónde vivir, porque los alquileres son sumamente caros. Pues, entonces, ¿qué termina haciendo? Termina buscando otros lugares árabes donde haya menos restricción. Un desplazamiento suave, paulatino, pero se va dando. Ahora no, ahora está, yo diría que en el peor de las situaciones. ¿Por qué? Por los ataques del 7 de octubre, los ataques de Hamas a los kibbuzines, a los que estaban en el kibutz. Pero ya 2 años y pico después, uno veía como que ya debía terminar. Tenía motivo Israel para el ataque. Lo que pasa es que el ataque ha sido desbordado. De 2.000 y pico de judíos muertos a más de 60.000 palestinos es desproporcionado. Pero eso, y ahí le concluyo, eso ha envalentonado a los grupos conservadores judíos, tanto al Likud como a los judíos ortodoxos, a entender, y es ya lo que se ha aprobado, que no es posible la creación del Estado palestino, como se había planteado en la resolución del 47. Ya Israel entiende que no es posible la existencia de los dos estados en el territorio, y se ha decidido porque solamente exista el Estado de Israel en lo que hoy ocupan ambos pueblos. ¿Se ve lejos entonces la solución de ese conflicto? Totalmente. No, eso se va a empeorar. Israel, de hecho, ha planteado la idea de un acuerdo con Sudán del Sur,
de enviar palestinos exiliados a esa zona. Algo que es descabellado. Una locura. Pero tiene las armas y está dirigido. Netanyahu es la ultraderecha judía. Bueno, De hecho, lo ponen el peor de los riesgos a los todavía secuestrados por Hamas. así es. Eso no se termina mañana, Eso es lo que digo. Eso no tiene vida de solución rápida. no por ahora. Aquí al lado, en Haití, Bueno, Haití es un melting pot. claro, como dicen los pero cada vez norteamericanos. tenemos nuevos escenarios, por así decirlo. Ahora se habla del escenario de un intento de organizar Sí. un proceso electoral. Primero un plebiscito, un referéndum, Sí. para determinar cómo hacer el proceso electoral para llamar a elecciones a principios del año que viene, que estamos a la vuelta de la esquina. No, eso es una quimera. Entonces, es una quimera, pero por lo menos se habla ya de algo que no se había hablado porque todo estaba en un limbo. Claro. No es que termine el limbo, pero se va hablando de algo. Pero eso ocurre en el momento en que se anuncia oficialmente la entrada de los mercenarios. Así es. De los mercenarios norteamericanos, Sí, de los claro. mercenarios apoyados Border. por un hombre de Donald Trump públicamente. Sí, sí. Haití es un enigma no solamente para Estados Unidos, para toda América Latina. ¿Cómo resolver la crisis haitiana? Esa crisis tiene de la salida, primero hay que decirlo, es una crisis centenaria en Haití, pero en el mínimo proceso democrático que tuvo Haití, lo tuvo de los años 30 a los años 40. De ahí en adelante todo ha sido dictadura y por supuesto la más férrea de ellas fue la de los Duvalier. Había estabilidad económica y empresarial en Haití en ese periodo de dictadura. Con la eliminación de Duvalier, sobre todo la salida de Jean-Claude, en el año 89 Haití entraron los demonios. Haití tiene una clase política extremadamente débil. Usted no encuentra un partido político en Haití con 300 personas. No. Por eso siempre el que se gana con agrupaciones. La Balá es una agrupación. ¿Cómo se llama? El Tecalé, que es de los calvos, como ellos le llaman, Sí. es una agrupación. Y todos, por supuesto, son en cierto modo dirigidos por el sector empresarial, que es muy débil en Haití. Hay que decirlo. ¿Cuáles son las grandes empresas que tiene Haití? ¿Cuáles eran las que tenía a la salida de los Duvalier? Tenía alrededor de 6 o 7 empresas estatales, igual que aquí, que eran de la familia Duvalier y que fueron estatizadas. Y que luego con un cura supuestamente democrático terminó prácticamente devastando esas empresas. ¿Cuál ha sido el resultado? Con un sector empresarial débil y un sector político extremadamente débil también, cada uno de ellos recurrió a las bandas militares. Esas bandas no se inventaron ayer. No, ni se inventaron ellas mismas. No, eran cuerpos de seguridad privada del sector empresarial. Todavía lo son. Haití tiene empresas al día de hoy que tiene 50 hombres trabajando en la fábrica y tiene 60 afuera vigilando. Quien dirige Haití en estos momentos es el único empresario de ese consejo presidencial, que es el Emile Sedán, es un empresario. No creo que haya posibilidad de elecciones en tan poco tiempo. Hay posibilidad de acuerdos, eso sí, que son los acuerdos que debieron llevarse a cabo desde aquellos famosos acuerdos del Hotel Montaña, en el cual el sector empresarial y sindical se pusieron de acuerdo, pero esas bandas ya tienen cuerpo propio. Sí, ya son una realidad. Correcto. Y la verdad que la comunidad internacional, incluyendo a los Estados Unidos, y esa es una realidad, teme volver a entrar a Haití en una ocupación, porque entrar es fácil, salir no. Salir extremadamente, y sobre todo salir sin resultado. Así es. En Haití es complicado todo, sin excepción. Es una especie, un país que se encuentra en una etapa tribal, aunque no lo crean. Definitivamente. Sin una vía de solución clara. Correctamente. Pero la entrada de los mercenarios lo que va a provocar es el enfrentamiento que no han tenido las bandas a este momento. Le digo algo que parece descabellado. Si Haití se pacificara con barbecue, pues bienvenido sea. Lo que necesita un liderazgo. No importa sea barbecue, o sea Guy Philippe, o sea cualquiera de ellos. Por cierto, ¿dónde está Guy Philippe? Bueno, estará en Miami, estará en cualquier lado de eso. Pero necesita un liderazgo, esa es la verdad. De cualquier forma. Haití necesita una mano dura. Haití no está preparado para la democracia, no en esta etapa.
bueno, penoso, penoso. Ya ustedes ven cómo va el mundo, señores, y cómo van los vecinos nuestros, y eso nos afecta directamente, porque usted dirá, lo de Rusia y Ucrania es por allá, lo de Venezuela es de otro lado, lo de Israel es por otro lado, todo está interrelacionado en un momento determinado. Lo de Haití, mucho más enraizado con República Dominicana por sus efectos directos. ¿No es así, don Julián? Así es. Así mismo es. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Mañana nueva vez nos vemos aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.